Bien, regresamos con informaciones que le entregamos hace solo unos minutos y tiene que ver con la reaparición del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien entregó algunas declaraciones a la prensa fuera de su residencia en Viña del Mar. Él, si bien no quiso referirse a los hechos en particular, sí señaló que lo más importante en esta situación tan grave es conocer la verdad. También dijo que las denuncias tienen que ser investigadas independientes de a quien afecten, independientes del cargo. Vamos a tomar contacto de inmediato con Pedro Garrido, quien estaba en el lugar cuando el ex subsecretario del Interior entregó estas declaraciones. Buenas tardes, Pedro. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Dani. Han sido 2 semanas eternas acá en el sector de Aguasanta, parte alta de Viña del Mar, literalmente realizando la vigilia al ex subsecretario Manuel Monsalve en su vivienda, justamente acá en la ciudad Jardín. Durante estos días han sido muchos los comentarios de vecinos, de personal también que trabaja en los edificios, que estaba, que no estaba, que estaba celebrando, estaba compartiendo con vecinos de otros sectores y que incluso había salido en reiteradas ocasiones al costado de nosotros. Bueno, durante la jornada de hoy, desde muy temprano, estamos justamente en esta propiedad, en este sector alto de la ciudad Jardín, y se había comentado que a eso de entre las 14 y 15 horas el ex subsecretario saldría a reunirse en una primera instancia con su abogado para analizar los antecedentes de esta denuncia. Estábamos nosotros en las inmediaciones atentos a distintos vehículos. Recordemos que al interior de esta propiedad se encuentra uno de sus vehículos, también el vehículo de su hija, por lo tanto eran 2 puntos de interés que nos mantenían justamente preocupados. Sale el vehículo de su hija a bordo y conducido justamente por un cercano del ex subsecretario. Sale, los medios nos instalamos, hicimos el recorrido, le consultamos al conductor y por otra puerta, con una chaqueta verde, también con un gorro con visera, sale el ex subsecretario. Literalmente corrimos hasta el sector donde se encontraba él, amablemente, y tras 2 semanas se detuvo a conversar con los medios. De hecho, incluso esperó que llegaran todos los colegas hasta el lugar donde lo habíamos retenido para conversar. Dijo que no se puede referir porque hay que estar atento a lo que desarrolle este debido proceso, no quiso entregar mayores detalles, también omitió dar declaraciones, por ejemplo, de las acusaciones que involucran a otros ministros vinculados justamente a este caso. Parte de estas declaraciones, después de 2 semanas en completo hermetismo, después de 2 semanas donde literalmente no estuvo ubicado el ex subsecretario. Pasemos a revisar justamente parte de este relato, de estas escuetas cuñas que dio hace escasos minutos atrás cuando sale de su vivienda de Viña del Mar, aparentemente para reunirse con su abogado. Hay distintos aristas que tienen que ser revisadas, lo mencionábamos también en una primera instancia. Hay mucho trabajo que se ha desarrollado de fondo para obtener esta clase de declaraciones. Si bien es cierto, habían algunos antecedentes, por ejemplo, incluso de la orientación que daba su departamento, han sido 2 semanas de bastante espera y que finalmente logramos tener las primeras declaraciones del ex subsecretario Manuel Monsalve. Pasemos a escuchar justamente esto. Siempre lo he dicho, lo voy a volver a reiterar. Confío en las instituciones y por tanto aquí hay una investigación que lleva al Ministerio Público. Por supuesto, confío en mi defensa. Hay un equipo de abogados que ustedes conocen que está a cargo de mi defensa. Tengo profunda confianza en ellos. Hay muchas personas involucradas. Pido prudencia y respeto por la persona que denuncia, también por la persona que ha sido denunciada y por todos los entornos y las personas que lamentablemente se ven profundamente dañadas en un proceso de esta naturaleza. Me he puesto a disposición desde el inicio, por eso tengo un equipo de abogados. He dado a conocer el lugar donde me mantengo residiendo y por lo tanto, por supuesto, me voy a someter como cualquier chileno a los procesos judiciales en los cuales confío. Primero, decir que lo más importante en una situación de esta naturaleza, que es de extraordinaria complejidad y gravedad, es conocer la verdad. Lo que yo he dicho desde el principio es que las denuncias tienen que ser investigadas, independientes de a quién afecten. En este caso hay una denuncia que me afecta a mí, pero tiene que ser investigada igual, independiente del cargo o del rango de la persona, y por eso yo he renunciado a mi cargo. En segundo lugar, he reiterado que en un proceso judicial también es necesario mantener la presunción de inocencia, y quiero decir que mi silencio no es que esté eludiendo ningún tema. No acostumbro a eludir los temas por muy complejos que sean. Mi silencio obedece justamente al respeto del debido proceso. Hoy día hay una investigación
La investigación es secreta. La investigación está declarada por el Ministerio Público como secreta. No corresponde que yo me refiera a los hechos denunciados. Sí, Pedro, ahí, bueno, el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señala que no quiere eludir los temas. De hecho, ahí ustedes le preguntan particularmente por este llamado de la ministra del Interior, Carolina Toá, que ha sido bien polémica en esta instrucción que se le da a él para que se apersone en el hotel, ¿no? Y él dice que pretende respetar el debido proceso y que tendrá prudencia. Exactamente, de hecho lo mencionábamos, han sido 2 semanas de espera donde incluso se han realizado turnos de noche porque uno de los testimonios era que venía este asesor, la persona justamente que lo estaba trasladando, el conductor del vehículo que se retira y lo espera aproximadamente 200 metros más arriba de donde nos encontramos nosotros. Estábamos todos justamente esperando en la salida del estacionamiento y también de la Torre B, que es el lugar de residencia, y él sale por otro lugar y justo lo divisa un vecino, nos alerta y literalmente tuvimos que salir corriendo mientras él caminaba con una persona más. De hecho, de espalda era un civil más caminando con esta chaqueta verde, también con este gorro con visera que nos impedía justamente clarificar si era el ex subsecretario. Al llegar al lugar, ahí pudimos conversar con él, le pedimos amablemente si podía entregar algún tipo de declaración y luego de estas 2 semanas, 16 días de espera, finalmente rompe el silencio, por lo menos con los medios y a toda la comunidad de manera más pública, y entrega estos antecedentes que va a esperar el debido proceso que se está desarrollando y que se está asesorando justamente por personal policial. Un tema no menor es que confirma que esta es su residencia de espera en la eventualidad de que sea citado por la Fiscalía o por el propio tribunal a alguna audiencia de control de detención o formalización, pensando en la gravedad de este delito. Por lo tanto, fueron vitales estas palabras tras casi 16 días, donde al menos confirma la residencia, porque ese era un tema no menor, que se hablaba que cómo era posible que una persona con esta clase de denuncias, con este tipo de delito en el cual era denunciado, además de esta presunción de inocencia hasta que los tribunales determinen lo contrario, no se tenía ningún antecedente respecto a su paradero. El pasado fin de semana incluso estuvimos bastante preocupados y literalmente esperándolo en los distintos cuarteles policiales por si se acercaba a prestar y a dar excusas para emitir su sufragio, teniendo en cuenta de que si tiene residencia acá en la ciudad de Viña del Mar, lo más probable es que también podría haber votado justamente en esta ciudad. Son antecedentes que van a tener que ser recabados según la información preliminar que se ha informado. Podría volver en un par de horas luego de reunirse con los abogados. Una de las declaraciones que también emitió y una de las preguntas que contestó era respecto de esta investigación secreta, de este trabajo que se está desarrollando en materia de la denuncia, en lo particular en contra de él por este abuso sexual. Pasemos a revisar estas declaraciones. He sido muy respetuoso, voy a seguir siendo respetuoso. Vuelvo a insistir en que los hechos no me puedo referir, no porque los quiera eludir, no porque no quiera contestar, es porque hay una investigación declarada secreta por una institución del Estado que está investigando. Las instituciones tienen que llevar adelante su tarea de manera rigurosa. Bien, Pedro, ahí está entonces las primeras declaraciones que entrega entonces la reaparición del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien se refiere entonces brevemente y acepta entonces hablar brevemente ahí con la prensa. Muchas gracias por toda esa información, Pedro, que tengas una buena tarde. Y con estas imágenes entonces nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones.